Muy buenas tardes a todas las familias campesinas en la provincia de Las Tunas. El saludo extendido a los hombres y mujeres de este territorio que se dedican a las producciones tradicionales a favor de la soberanía alimentaria y la educación nutricional. A este tema estaremos dedicando hoy el programa Desde el Sur. Cuando mi gallo empieza a cantar y los bueyes yo voy a enyugar para empezar mi labor. Yo sí soy guajiro de verdad. A buscar a mi guajira que yo me voy a casar. Yo sí soy guajiro. Diversas acciones para la producción de alimentos emprenden los productores tuneros. Para incrementar las ofertas a la población, aprovechan las producciones tradicionales a favor de la soberanía alimentaria y educación nutricional. La prioridad para la producción de cada uno de los cultivos en las fincas de la comunidad La Guira es para el autoconsumo de la familia. La presencia o no de cultivares tradicionales en los sistemas informales de semillas están estrechamente ligada a la necesidad de adaptación de los pequeños sistemas de la agricultura tradicional a las condiciones de los ambientes agroecológicos y culturales donde habitan. La típica finca de producción a pequeña escala combina un amplio rango de cultivares y variedades que permite cubrir las demandas de diversos objetivos de la familia. Uno de ellos es el casabe para la seguridad alimentaria. Estoy llenando el macuto de la yuca que rayé. Ahora ya se echa el macuto y se lleva a la prensa. ¿Cómo lo hizo? Rayándola con un guayo. Anteriormente el macuto se hacía de yarey, pero que en la actualidad se hace de saco yuti. La yuca constituye uno de los alimentos fundamentales, especialmente en aquellas zonas con déficit alimentario. Gracias a su importante contenido proteico y energético, se adapta a los suelos pobres o tierras marginales, donde no se pueden producir otros cultivos y no requiere de mucha fertilización, plaguicidas o agua. Además, como la yuca puede recolectarse en cualquier momento de los 8 a los 24 meses después de ser plantada, puede permanecer en el terreno como defensa contra una escasez de alimentos inesperados. Realmente nosotros en estos de los proyectos lo que apostamos realmente por patrones de sostenibilidad. Y me parece que el hecho de fabricar casabe, y sobre todo a partir de la yuca agria o amarga, es clave para el tema de la soberanía alimentaria. Primero porque la yuca agria no compite con la alimentación de los humanos, ni con la alimentación animal, de manera tal que todos saben, porque esta es una yuca que tiene altos contenidos de cianuro y por tanto hay que incluso extraerle todo ese líquido que es venenoso. Los tuneros apoyan la estrategia de comunicación, soberanía alimentaria y educación nutricional. Siempre desde el surco. Es tradicional la frase "a falta de pan, casabe". ¿Sabía usted que para hacer casabe se saca de la tierra la yuca amarga o agria? Siga con nosotros desde el surco. Enormes son los retos de la agricultura cubana en los tiempos que vivimos. El enfrentamiento a la pandemia, la situación económica internacional y, lógicamente, los efectos del bloqueo hacen que la sostenibilidad alimentaria sea un asunto de máxima prioridad para el país. Yo le recomendaría a los vecinos que hagan casabe, que es un producto que no lleva grasa, no lleva sal, que se hace con leña, que no gasta nada de electricidad, que eso es bueno, muy bueno para la alimentación, que lo puede comer los diabéticos, que no, como no lleva sal y eso, pues al diabético le hace bien. La producción en las pequeñas fincas rurales en Cuba está condicionada por factores de orden alimentario, social y económico,
lo que se evidencia en el destino que los campesinos le dan a la producción en dependencia de la especie de que se trate. En algunos momentos hemos planteado, ¿no?, que el casabe en las tunas cobra soberanía alimentaria, precisamente por las tradiciones que había, ¿no? Cuando en aquella etapa de los mambises no había pan para comer, y realmente ellos se apoyaban y la base fundamental era el casabe. Incluso lo usaban de varias formas en la alimentación. Sobre todo, bueno, lo mezclaban y usaban con carne, lo usaban con huevo, usaban con miel de abeja, de manera tal que es una alimentación bastante, pudiéramos decir, sostenible, pero además desde el punto de vista energético muy buena también. Y sobre todo que es una cosa que la tiene en la propia finca, en la finca familiar, pues se produce como es el caso del caso de Diomedes, ¿no?, que lo produce a nivel de su finca y en ningún momento tiene que depender de insumos del exterior. Les propongo ahora la sección que conduce mi colega Ariadna Urquiza, La Luna del Guajiro. Las fases de la luna fueron por muchos años la guía con la que contaban los campesinos para realizar sus faenas agrícolas en las tierras. La distancia de la luna afecta y se relaciona con los fluidos, como la savia en las plantas. Es más evidente en las mareas del océano, que suben cuando la luna está más cerca por el fenómeno de la atracción y bajan cuando la luna se aleja. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si se plantan especies cuyos frutos brotan fuera de la tierra, como el maíz, el tomate, el aguacate, la naranja, entre otros, es preferible hacerlo en luna creciente. Hasta aquí la sección La Luna del Guajiro. Gracias por su atención. Siembra, sembrador, siembra, sembrador, dueño de este sol. Avanzar en la comprensión de los sistemas tradicionales rurales de producción y conservación de la diversidad, incluidos los sistemas de semillas, devienen prioridad en el contexto agrícola en todo el país. Los animales le busco la hierba y se la tengo por la noche ahí en los comederos. Le muelo caña. Le echo yuca también, que es la misma que yo cosecho. Y sí, aquí se utiliza el estiércol para la agricultura. Se apila en un lugar y se deja unos días ahí. ¿Y después? Después se lleva para la tierra ya. Siempre me he criado aquí, me siento bien aquí con todo. La creación del casabe por nuestros aborígenes tiene una importancia cultural trascendental poco valorada por los gastronómicos y estudiosos de los sistemas alimentarios, salvo algunos antropólogos, algo generalmente ignorado por la mayoría de los cocineros o simplemente desconocida por los consumidores. Mi abuelo era mambí, era veterano de la independencia. Entonces él tenía un burén, que aquel burén era, la plancha que tenía era de barro. Entonces yo mirando aquello, siempre me incliné a hacer el casabe. Se me explotó una plancha porque era el barro, al pasar el calor, el barro parte. Y de ahí, bueno, pues ya hoy, en la actualidad es una plancha de hierro. Mi abuelo murió en el 70, tenía 110 años, me dejó la herencia del casabe, de toda una vida, yo lo he hecho. El casabe fue el pan cotidiano y principal fuente de calorías de las poblaciones aborígenes en los trópicos y el Caribe. El casabe se produce el año entero y el casabe se come el año entero y el casabe está en la cocina de los campesinos el año entero. Me parece que en estos momentos va a recobrar mucho más importancia, sobre todo porque hoy estamos dependiendo del trigo y en el casabe, sobre todo en estos suelos, que son suelos arenosos, suelos pardo grisáceos. Aquí es donde mejor se da la yuca. Recuerde que el programa Desde el Surco se transmite por Tunas Visión a las 12:45 de la tarde. Ahora disfrutemos la sección Fotografías en Contexto. Me levanto antes que salga el sol, cuando mi gallo empieza a cantar.
y mis bueyes voy a preparar para empezar mi labor. Yo sí soy guajiro de verdad. ¿Qué fue? Yo sí soy guajiro de verdad. Soy guajiro, moriré en mi ley y no habrá quien me saque de aquí. Para mejorar la calidad hay que tener en cuenta el destino de la cosecha. Puede dirigirse al consumo humano, en el que se utiliza cocida, procesada o en forma de harina, o bien al consumo animal. En cuanto a la resistencia a plagas y enfermedades, han de utilizarse clones o cultivares como fuentes de resistencia. El casabe lo primero es que se puede guardar por varios tiempos. O sea, tú coges, embalas bien unas cuantas tortas de casabe, le pones un peso ahí y puede durar, no sé, 6 meses, 1 año lo puedes tener si están en unas condiciones que son bastante, o sea, que no tengan humedad. Primeramente porque el casabe es un alimento bastante sano. ¿Por qué? Porque no lleva sal, no tiene contenidos de humedad, por tanto no lo va a atacar el hongo, no va a lograr esa humedad. Entonces, en el momento hay quien se lo come tostado, por ejemplo, le echa una grasa, sobre todo de cerdo, y le echa ajo y lo tuesta y lo come de esa forma, ¿no? Como una galletita. Y también se hace un agua de sal en el momento que se va a usar, se moja la torta y entonces a partir de ahí se consumen con carne asada, con un revoltillo de huevo bien preparado y eso. Y entonces es una cosa bastante exquisita. Claro, esto hay que tener también un nivel de cultura de consumo, ¿no? Hay una cosa que le estamos llamando la seguridad alimentaria y la educación nutricional. Hay que llegar a eso también. Y sin tiempo para más, nos despedimos por hoy. Recuerde que este programa se origina en Tunavisión con el esfuerzo de muchos y la voluntad de todos desde el surco. Quiero este camino solo contigo. Yo quiero en el surco sembrar amor. Siembra, sembrador. Siembra, sembrador. Dueño de este sol. Siembra, sembrador. Siembra, sembrador. Siembra, sembrador.